Gracia y paz de Dios a todos aquellos que aman la sana doctrina. Yo soy el pastor Juan, soy una voz que está buscando un rebaño que está perdido, extraviados en diversas doctrinas que se practican en este tiempo, porque Cristo ya viene por su iglesia. Hoy quiero hablar una palabra para animarlo a profundizar en las Escrituras, que no tiene otro propósito que no sea el de que usted se anime a investigar las cosas maravillosas que Dios tiene para nosotros. ¿Quién es el ángel del estanque? La cita está en el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, y allí habla, desde el versículo 1 al 4, relata esta palabra de un día de fiesta de los judíos, donde el Señor Jesucristo viene y dice que hay a las puertas de Jerusalén un lugar llamado la Puerta de las Ovejas. En aquel lugar hay un estanque llamado Betesda, que tiene 5 pórticos. En él había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, mudos, sordos. Todos esperaban el mover del agua, porque al moverse el agua, el primero que entraba recibía el milagro. Y dice el versículo 4, que es un versículo que no está en el original del griego. El versículo 4 no está escrito en el Nuevo Testamento. Fue agregado por el copista, el que traducía el idioma, como una manera de ayudar a los que iban a leer esta palabra para dar a entender qué cosa movía el agua. Y el versículo 4 dice, porque un ángel de tanto en tanto movía las aguas. El ángel no se veía, es una suposición. Ciertamente, alguien movía las aguas. Antes de entrar en la palabra que vamos a hablar, le quiero hacer una comparación. Imaginemos la palabra de Dios como si fuera un río. Cuando uno se acerca a un río, ve la superficie, pero no conoce su profundidad. Si una persona que tiene sed se acerca a la orilla, extiende la mano y puede beber. Tipo de la persona que viene en busca de un resultado, no toma ningún compromiso, solo, y se va. Pero también dice la Escritura en Ezequiel, donde habla de otro que primero entró hasta las rodillas y después hasta la cintura, y luego se arrojó y se dejó llevar por las aguas del río. Tipo de aquel que busca cosas más profundas y que está dispuesto a dejarse guiar por ese río que es, en esta comparación, la palabra de Dios, cuya única tarea es flotar. Después el río lo lleva. Es como decir, Señor, yo depongo todo pensamiento mezquino, recibo todo su consejo y su enseñanza, y a partir de este momento voy a guiar mis pasos conforme a su palabra. La palabra de Dios nos transmite 3 cosas: los pensamientos de Dios, el conocimiento de Dios y la guía de Dios. O sea que en este momento lo estoy invitando a profundizar en este río. Usted habrá oído muchas veces un mensaje de predicación sobre este capítulo 5 de San Juan para hablar solamente de milagros. Pero el verdadero propósito por el cual fue escrita esta palabra es porque tiene algo más. Y Dios nos quiere alertar
Porque estamos luchando contra el padre de la mentira, un espíritu engañador que tiene legiones de demonios que son engañadores como él, y que hay algunos de ellos que tienen una cualidad, como el hacer milagros. El relato bíblico dice, y comencemos a razonar, o sea, a dibujar en nuestra mente la palabra que estamos oyendo. El Señor se va acercando y hay una multitud. Imaginemos cientos, miles de personas. Todas estaban allí con una misma esperanza. El objetivo era esperar que el agua se moviera. La pregunta es, para comenzar a dar luz a esta palabra, el ministerio de los ángeles de Cristo en adelante cambió. Hasta que Cristo vino a la tierra, los ángeles de Dios eran los mensajeros de Dios. Eran los que hacían las cosas que Dios les pedía. Es decir, tenían la responsabilidad de llevar adelante los mandamientos de Dios. De Cristo en adelante, Dios trasladó al hombre las responsabilidades del cielo. Y a partir de ese momento, el ministerio de los ángeles cambió. Por eso el Señor Jesucristo decía, desde ahora van a ver subir y bajar los ángeles sobre el Hijo de Dios. Cuando Él fue tentado en el desierto, cuando venció, los ángeles vinieron y le servían. Cuando Cristo resucitó, los ángeles movieron la piedra que estaba tapando la tumba. Es decir, de Cristo en adelante, el ministerio de los ángeles fue específicamente ministrar a través de Cristo, que es hoy la iglesia en la tierra. Por eso allí dice en Hebreos capítulo 1, versículo 14, 2 versículos antes, habla de los ángeles, y dice que los ángeles ministran de esta manera. Son espíritus ministradores en favor de los herederos de Cristo, que somos nosotros, la iglesia. La pregunta primera que tenemos que hacernos es, si cuando Cristo estaba en la tierra, el ministerio de los ángeles ya había cambiado, ¿quién era este ángel, o cuantos fueran, que no se habían enterado de que la voluntad de Dios había determinado esto? Ciertamente es sospechosa la actitud, porque estaban compitiendo con el Señor Jesucristo. Estaban compitiendo con Él. Hagámonos una pregunta. Si toda esa multitud que estaba allí cuando el Señor llegó, se hubiera dado cuenta de quién era Él, porque la Biblia dice, en los Evangelios, en Lucas, dice que las multitudes se abalanzaban sobre Él, y que todos los que le tocaban eran sanados. Es decir, que en Dios existen los milagros. Dios hace milagros. Yo no estoy obligado a creer, pero Dios hace milagros. Es una añadidura, como tantas otras. Pero el objetivo principal es la salvación del alma, eso ya lo sabemos. Al que cree, todo le es posible. Si usted no cree, no va a perder la salvación porque no cree que Dios sana, pero sería una lástima que usted desperdiciara algo que a Cristo le costó llagas, porque la Escritura dice en sus llagas, todos nosotros fuimos curados. Y esto está en la palabra de Dios. Cuando Él fue molido por nuestros pecados, en sus llagas, Él allí, sus heridas abiertas nos sanó. Y Él llegó a decir tales palabras como estas: el que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, que Dios
obra milagros. Pero el objetivo de este evangelio no es hablar de los milagros, sino de un peligro que tenemos que enfrentar. Y comencemos a hacernos preguntas. Si toda esa multitud se hubiera dado vuelta y le hubiera dicho, Señor, sáname, ¿qué hubiera pasado? Porque no olvidemos que él va caminando y se encuentra con alguien que está postrado hace 38 años. No dice que hacía 38 años que estaba ahí en el estanque. Hacía 38 años ese hombre se había enfermado y había quedado postrado. Estaba solo. Y sigamos razonando. ¿Por qué el Señor le habló a él? ¿Y por qué no le habló a los otros? En primer lugar, Dios no habla con quien no tiene interés en él. Este hombre que estaba postrado, ciertamente cuando el Señor venía, él giró y miró hacia donde venía el Señor. ¿Por qué digo que miró? Porque él estaba esperando que viniera alguien a ayudarlo. Cuando el Señor le dijo, ¿quiere ser sano? Le dijo, Señor, yo no tengo quien me meta en el agua cuando se mueve. Cuando yo quiero ir, otro llega antes que yo. Es decir, que él estaba resignado. Él sabía que en ese lugar él no iba a recibir sanidad. Y cuando lo ve venir al Señor, lo mira. Y el Señor le dice lo que le dice a usted tal vez que está oyendo en esta hora. ¿Quiere ser sano? Señor, bueno, levántate entonces. La palabra levántate quiere decir contradice tu realidad. No importa lo que te hayan dicho. Jesucristo dice que en mí cree, aunque esté muerto, vivirá. Es respetable que te hayan dicho tal vez que tienes días de vida, pero la última palabra la tiene Dios. Y Cristo le dijo a este hombre, levántate, con autoridad. Y este hombre no se puso a razonar con el Señor, se levantó. Es la locura de la fe. Toma tu lecho, tomó el lecho. Vete a tu casa, salió. Lo terrible de todo esto es que nadie lo vio. Imaginemos una multitud, gente cerca uno de otro, esperando una sanidad. Nadie lo vio. Tal era el engaño, la situación que se estaba viviendo en aquel lugar, que no pudieron ver algo que era evidente. ¿Qué hubiera pasado si toda esa multitud le dice, Señor, sáname a mí también? ¿Qué hubiera hecho el Señor? Los hubiera sanado. ¿Por qué no lo hizo? Porque Él dijo, el que a mí viene, el que busca halla, el que pide recibe. Es decir que tenemos que acercarnos a Dios sabiendo que Él es Dios y como necesitados, no como imponiendo. Comencemos a ver toda esta gente ahora, para que podamos sacar en claro que lo que pasaba aquí no era de Dios. Y no empiece a fruncir el ceño. Dame una pregunta. Ahora que sabemos como cristianos que Cristo ya vino, que Él hace milagros, ¿qué diría usted si de repente aparece en las noticias algo que dice así, por lo menos? En un lugar hay un estanque que brota agua y se ha formado allí una fuente y cuando el agua se mueve recibe sanidad. ¿Usted qué diría? ¿Que es de Dios? ¿O de quién es? Sabemos que Dios no obra así. Entonces no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Usted dígalo. Porque lo que Dios quiere a través de esta palabra, que usted se anime a razonar y a tomar una posición espiritual. Como dice allí Hebreos 5:13, que la persona que tiene madurez, que es capaz de comer alimento sólido, tiene los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es decir, que Dios también quiere que nosotros, a través del conocimiento, expongamos una postura de fe. Eso no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿por qué era de Dios ese ángel que estaba en el estanque? Porque era un ángel y hay ángeles caídos. Comencemos a ver las cosas como son. Ahora, miremos cómo sucedían los milagros.
Porque había una multitud. Cuando este hombre le dijo, Señor, yo no puedo llegar, no tengo quien me lleve. Usted, razonemos, ¿qué cree que pasaba con esa multitud apretujada, esperando que el agua se moviera, cuando a ese ángel se le antojaba, que podían pasar semanas, meses o un año, y esa gente estaba parada ahí? Imaginemos qué ambiente había ahí. Esa gente comía parada y hacía todas las demás cosas que podía en ese lugar, porque el que abandonaba el lugar era muy difícil recuperarlo. ¿Usted cree que Dios obraría así? Sigamos evaluando. Están todos ahí esperando que el agua se mueva. De pie. De repente el agua se mueve. ¿Qué cree que pasaba entre el enfermo que estaba acá y el que estaba al lado? ¿Que éste le decía adelante, usted llegó primero que yo? ¿O había hasta hechos de violencia en aquel lugar? En ese lugar pasaban cosas muy tristes. Por llegar primero, se hacía todo lo que podía y aún lo que no se podía. Y fíjese la mezquindad, que si saltaban dos al agua, uno solo era sanado y el otro se quedaba llorando, pensando en la próxima vez. ¿Qué cree que pasaba cuando aparecía alguien nuevo que era bienvenido? No. Alguien más venía a competir. En ese ambiente ocurrían estos milagros. Ahora el tiempo pasó. Siglos pasaron. Y nos queda esta historia y está en pie la misma pregunta. ¿Quién es el ángel del estanque? En primer lugar, Cristo no vino a predicar añadiduras, porque le puedo asegurar que si había un lugar donde se podía predicar de sanidad, era ese lugar. Pero Cristo vino a salvar a los pecadores. Las añadiduras no son el mensaje del Evangelio del Reino. El mensaje del Evangelio del Reino es el perdón de pecados. Cristo le había dicho a los judíos, si ustedes no creen que yo soy, en sus pecados morirán. ¿Sabe cuántos murieron ahí, alrededor de ese estanque? Y la Biblia dice, la paga del pecado es muerte. Es decir que lo que acontecía, ese falso mover, tenía una multitud encantada, cegada, haciéndole perder el tiempo y negándole la posibilidad de ir hacia aquel que hubiera sanado a todos, sin mezquindad y con amor, porque así hace Dios las cosas. Ahora, de Cristo en adelante Dios usó hombres. Si usted lee Marcos 16, del versículo 15 en adelante, allí habla de manifestaciones de poder, de predicar el Evangelio, de poner la mano sobre los enfermos, de sanarlos, de hablar en otras lenguas. Usa hombres. El instrumento de Dios ya no son los ángeles, somos nosotros. Los siervos de Dios, la Biblia nos llama ángeles porque somos los mensajeros de Dios. Cuando en Apocalipsis dice el ángel, cuando se habla de la iglesia, habla de un pastor. Ahora, como Dios usa hombres, el diablo también ahora usa hombres. Es decir que esta manifestación ahora surge a través de hombres. 2 Corintios 11 habla de quiénes son hoy, o quién es el ángel del estanque de hoy. El ángel del estanque de hoy es el apóstata. Es el mentiroso, que a través de manifestaciones mentirosas y de mover mentirosos, de falsos espíritus, atraen multitudes y las usan como mercadería. En Mateo 18 el Señor Jesucristo dijo, vayan, sanen leprosos, liberten endemoniados, resuciten muertos. De gracia habéis recibido, dad de gracias. Quiere decir, gratis lo recibiste, dalo gratis. Las cosas de Dios no se pueden cobrar.
No se hacen pactos, no se sellan mensajes de la Biblia con plata para adquirir. Eso es mentira. Esos son los falsos ángeles que el diablo usa, llamados apóstoles, profetas, pero son apóstatas. Este es un tiempo de reflexión, de mirar para adentro y defender las verdades de Dios. Tenemos que dar testimonio de en quién hemos creído y tenemos que profundizar en la Escritura. Hay muchos falsos estanques de Betesda en este tiempo. Algunos se llaman movimientos apostólicos internacionales, otros se llaman G12, otros se llaman avivamientos de tal o cual país. Mentiras del diablo. Mentiras. Otros tienen nombres de iglesias, donde solamente se hablan de cosas del mundo. Dice en Primera de Juan capítulo 4, versículo 5, allí donde habla de los falsos profetas, dice que hablan del mundo. ¿A qué se refiere al mundo? Dirá alguien, si estamos en el mundo. Sí, pero no somos del mundo. Y cuando se refiere al mundo, se refiere a aquello que no está rendido a Dios, que está bajo el dominio y el control del príncipe del mundo, que es el diablo. Y hablan del mundo, es decir, cosas del mundo. Todo su mensaje da vuelta alrededor de las necesidades que el hombre tiene en el mundo. Un auto, una casa, otra cosa, pero del mundo. Porque son del mundo, los apóstatas, los falsos apóstoles, todos, son del mundo, no son de Dios. Son ministros de Satanás. En Gálatas 1:8 dice, el apóstol Pablo dice ahí, si aún yo o un ángel del cielo, mire, del cielo, predica otro evangelio, sea maldito. Este ángel que hacía esos milagros, estas fuerzas espirituales de mentira, no eran del cielo. Y jugaban con la gente. Con esos falsos mover que hay en este tiempo. Nueva unción, nuevos moveres del Espíritu. Son mentiras. Si usa una palabra mal interpretada, Dios hace como Él quiere. Como diciendo, bueno, si hoy Dios quiere hacer otra cosa, Dios no cambia, Dios no confunde, Dios hace lo correcto, no cosas raras, porque Él quiere guiarnos. Sus pensamientos son firmes, por eso digo, la palabra transmite los pensamientos, el conocimiento y la guía de Dios. Y la guía de Dios dice que eso que ocurría allí no provenía de Él. Era una mentira más de las tantas que tiene el diablo, como en este tiempo. Falsos estanques de Betesda. Jesucristo, a nosotros como hijos de Dios, que somos los últimos cristianos que pisamos este mundo, que nos tocó una parte difícil, porque dice en 2 Tesalonicenses 2:9 que en este tiempo habría milagros y señales mentirosas en abundancia. Nos da la voz de alerta. No debemos ir a cualquier lugar. Tenemos que buscar la verdad. Tenemos que dejarnos llevar por el río de Dios a través de esa verdad, aún contra nuestros propios principios, renunciando a pensamientos equivocados y humanistas, y aceptar su guía como lo más seguro. El camino que nos lleva a la vida es angosto. Es difícil de encontrar. Por eso dice, pocos son los que lo hallan. Busque ese camino, porque el camino ancho, el fácil, todos van por él, pero su final es camino de muerte. Quiera el Señor bendecir su vida en esta hora. Jesucristo viene pronto. Yo soy una voz. Mi nombre es Juan, soy un pastor que ama la sana doctrina. Y se la transmito tal y como Dios me la ha revelado a través de décadas de mantener esta verdad. Jesucristo viene pronto. Y hay un pueblo confundido, desorientado, que está en lugares equivocados y bebiendo, buscando agua de falsos estanques.
Busquen las corrientes del Espíritu. Cristo no dijo que estaban afuera de nosotros, sino dentro de nosotros. Ríos de agua viva correrán por nuestro interior. Maranata. Cristo viene. Gracia y paz de Dios.